La Personería y la Contraloría General Municipal, con el apoyo de la Universidad Santiago de Cali, continuaron el seminario taller Actualización en Legislación de Protección del Interés Público y Derechos Fundamentales. En esta segunda jornada, el énfasis se concentró en los temas de derechos humanos, ley de víctimas y ley contra la discriminación. Inicialmente se presentó esta iniciativa legislativa al Congreso, fue al Senado, y ahí pues tuvo unos problemas porque el gobierno nacional no estuvo de acuerdo con algunos elementos, como por ejemplo que fueran reparadas en la ley de víctimas, se habla de reparación de víctimas de delitos cometidos de crímenes de Estado. Y el año pasado volvió, se presentó esta iniciativa legislativa, ya cambiando esos componentes, no se introdujo el tema de víctimas de crímenes de Estado, pero sí de guerrilla y paramilitares. En el tema de restitución también la ley trae un componente que es el tema de restitución de tierras, que habla de que se debe devolver las tierras despojadas como consecuencia del conflicto armado a quienes lo perdieron. Se les va a restituir las tierras a las víctimas desde el año 91. ¿Qué se busca con la restitución de tierras? Como estamos hablando de una justicia transicional, y la justicia transicional es que el gobierno nacional tiene que emitir unas medidas transitorias, una ley y unos decretos para hacer los procesos y los procedimientos más rápidos y efectivos para el goce de los derechos de las víctimas. Pues con el tema de restitución de tierras lo que se va a crear es que se crea una unidad administrativa de restitución de tierras despojadas que va a estar adscrita al Ministerio de Agricultura. Son considerados víctimas las personas que sufran un daño como consecuencia de violaciones graves a los derechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario producidas dentro del marco del conflicto armado interno. Para efectos de reparación económica, las víctimas, o se tendrán en cuenta las víctimas de hechos ocurridos después del 1 de enero de 1985. Y para restitución de tierras, las víctimas que fueron despojadas o fueron desalojadas de sus predios después del 1 de enero de 1991. ¿Con qué objetivo? La ley crea unos programas administrativos que deben garantizar la cobertura de los programas, entonces abarcar a todas las víctimas desde que se vienen produciendo víctimas en este país. Llevamos más de 40 años en conflicto armado interno o conflicto armado no internacional. No tendría sentido y arriesgaría la cobertura de cualquier programa. Precisamente por eso se coartó el tema de las fechas y se resolvió en esas fechas. El esfuerzo nuestro a partir de esta amable invitación es el de poder plantearle al auditorio una serie de reflexiones en torno de lo que son los retos y los desafíos de la aplicación de la ley de víctimas en Colombia. Es decir, nos interesa no solo explorar los contenidos, de qué trata, qué tiene, qué no tiene, sino en dónde están las mayores exigencias para el Estado y para el conjunto de la sociedad, en términos de que este sea una política y un esfuerzo que no se quede en el papel, sino que se traduzca en la realidad y pueda producir el tipo de resultados efectivos que la sociedad y el país demanda en relación con una deuda enorme que hay con las víctimas del conflicto armado en Colombia. En Colombia, ustedes saben, hay múltiples violencias, todas con un nivel de atrocidad, sevicia, impactos a la dignidad humana, impactos emocionales, materiales enormes. Hay masacres, hay desapariciones, hay asesinatos, hay amenazas por muchas razones, por un problema de linderos, por situaciones personales de mucho tipo, pero al introducir, entre otras cosas, el reconocimiento del conflicto armado como una realidad nacional, en la ley de víctimas, el gobierno lo que hace es decir, a pesar de tanta barbaridad, atrocidad que hay en Colombia, el esfuerzo de la ley de víctimas aplica única y exclusivamente a quienes se puedan ser reconocidas como víctimas de hechos que hayan ocurrido en el marco de ese conflicto armado. Entonces es posible, por supuesto hay masacres, desapariciones y muchos hechos violentos que han afectado a muchas personas en Colombia, trágicos, dolorosos e inaceptables, pero que si no ocurrieron en el marco
marco de lo que se entiende que es un conflicto armado interno, no van a ser destinatarios ni destinatarias de la aplicación de la ley de víctimas. Esas manifestaciones intraétnicas o interétnicas son simplemente unos indicadores sintomáticos de que el tema de la sociedad está roto. Vale la pena perseverar en Colombia primero como ciudadano colombiano, pero sin, y segundo como amo. Se le respondo en letra Arial, en negrilla, tamaño 500, sí. Yo considero, con respecto a lo de la discriminación en pleno siglo XXI, yo lo considero un paradigma social. ¿Por qué un paradigma social? Mira, los afrodescendientes, hoy los afrodescendientes discriminamos más de lo que nos discriminan. Hoy nosotros mismos. Yo trabajo en la personería de Cali con un grupo multiétnico, multidisciplinario y soy una persona que, gracias a Dios, me la llevo bien con todo el mundo y no necesito que me respeten como negro porque simple y sencillamente yo doy respeto y por lógica y por denominación ellos también me respetan. Entonces da la impresión de que nosotros todavía estamos como rezagados en el hecho de que nos tienen que respetar y siempre andamos con el tema de que somos discriminados, que tú me estás viendo y me estás discriminando. No, respetémonos entre nosotros mismos, respetemos a la sociedad y vamos construyendo esto porque de otra forma va a ser imposible. Y empecemos a soñar en cosas grandes. Dice Ocmandino, dispárale al sol para que al menos le deje a la luna. Muchas gracias. Realmente la ley de discriminación realmente tiene otros aspectos muy importantes que son el religioso y el humano, que tiene que ver en concerniente con el comportamiento de algunas personas y sobre todo el trato hacia esas personas. Sí, la ley es interesante, pero no única exclusivamente en el aspecto en el rango que se le trató en el día de ayer, el aspecto racial. Realmente yo pienso que el punto del asunto realmente debiera de focalizarse en lo genérico, en el aspecto del homosexualismo, en el aspecto religioso. En esos aspectos debiera realmente enfocarse mucho más que en el racial. Que ha organizado la Personería Municipal de Cali, la Contraloría General del municipio de Santiago de Cali, es muy oportuno porque está tocando temas de normas que han sido promulgadas, algunas que todavía están esperando su reglamentación, pero en todo caso la intención es que a partir del 1 de enero todas entren en vigencia. El tema de la ley de víctimas, el tema de la reforma electoral, el tema de la ley contra la discriminación, son temas urgentes que el país necesita y que lo importante es que se está viendo la intención de este gobierno, por lo menos en reconocer que hay fallas en discriminación, que hay víctimas afectadas por el conflicto armado y que electoralmente esta democracia está corrupta y que necesitamos una reeducación, una reingeniería para mejorar las condiciones de vida de todos los gobernados, pero también de todos los gobernantes. El Estado, no solamente la administración pública, sino todos los que habitamos en medio de ellos, incluyéndonos a la sociedad civil. Necesitamos cambiar, necesitamos avanzar en el enfoque de una nación civilizada y necesitamos demostrarle al mundo que Colombia ha trascendido primeramente en pensar que es una nación que se preocupa por la dignidad humana, por la dignidad de sus habitantes, y en ese sentido estamos dando la pelea. Creo que estamos aquí en la universidad aprendiendo con el compromiso de salir a multiplicar estas luces que nos están dando para ayudar a mejorar la sociedad colombiana. Muchas gracias.